Ahí está grabando, creo ya. Dice grabando. Sí, ya comencé a grabar. Entonces ahora sí. ¿Se puede ver la pantalla? ¿No? Share screen. Todavía no. Ok, aquí Ahora estamos, viene, ya viene, sí. Ok, bien. Comenzando, y como el doctor les explicó, esta certificación es a través de la American Medical Certification Association, o ANCA. Es una certificadora nacional, como los habíamos dicho. Ella confía en nosotros como en que las personas profesionales de la salud que están o son miembros de la asociación tienen los conocimientos bases para aplicar para un examen. Para usted poder certificarse tiene que ser a través de una asociación. No es que yo voy a la ANCA y digo, bueno, yo quiero certificarme porque sí, porque voy a tomar el examen y lo apruebo. No, tiene que ser a través de una institución y muchas de esas instituciones son, por ejemplo, Columbia, y las diferentes escuelas que dan la certificación. Como terapista físico, la profesión, ¿verdad? Usted pertenecerá a un equipo de trabajo, un equipo médico, clínico, en un ambiente de, como dice su nombre, profesional de la salud. Como yo les estaba explicando a Kevin la semana pasada, esto es un viaje. Usted se embarca a un viaje y como viajero al fin, usted tiene que conocer la historia de la terapia física, la importancia de la terapia física, cuáles son los diferentes roles que tiene usted y que tiene el staff o los demás compañeros que trabajarán con usted. Y algunas técnicas y procedimientos que se requieren para ser un ayudante de terapia física. Como pueden ver, ahí dice Physical Therapy Aid. La terapia física tiene su origen en la antigua Grecia, como historia, ¿verdad? Pero ha tenido un boom en este siglo pasado. De hecho, como carrera se vino a desarrollar durante el siglo pasado. Pero desde el año 460 antes de Cristo, en Grecia había un médico que recomendaba el masaje como terapia, como un método de promover la sanación y el alivio del estrés. Este médico era Hipócrates y fue más allá de lo que era la terapia. Incluía lo que era la terapia manual, la terapia acuática. Si ustedes recuerdan la historia de la antigua Grecia, esas tinas de agua caliente, la persona era inmersa para mejorar sus dolencias y condiciones sobre todo musculares y musculoesqueléticas. Esas técnicas antiguas todavía se usan en el campo de la terapia física. Cuando usted termine esta certificación de este curso, usted no estará calificado para hacer un diagnóstico, ni para hacer el tratamiento, ni para evaluar pacientes. Esto está reservado a los terapistas físicos que tienen una licencia. Sin embargo, este curso le proveerá a usted de manera descriptiva y comprensiva los fundamentos del mundo de la terapia física y de lo que usted puede hacer como terapeuta físico ayudante, aid. Hay un viejo proverbio chino que dice que cada viaje comienza con un simple paso y ese simple paso ustedes ya lo dan hoy, ¿verdad? Al venir aquí, al estar con nosotros, tomar parte de su tiempo y aunque como por ejemplo Diego, que tiene ya inclusive una especialización en la terapia, y Kevin, que es prácticamente un médico interno, un médico internista, no se lo quita a nadie ese conocimiento, han tenido la inteligencia de decir, yo no voy a parar mis sueños y voy a recomenzar y voy a seguir en lo que yo sé. Aquí tengo a Hipócrates en su foto, ¿verdad? Hace 460 años antes de Cristo. Entonces, no es nuevo para nosotros, para la humanidad, saber que muchas dolencias se curan y se manejan a través de lo que es la terapia.
Medicare, ¿verdad? Que es el seguro o uno de los sistemas de seguro que se maneja en Estados Unidos, define la terapia física como el tratamiento de las injurias o las enfermedades por medio físico, por la mecánica, por el calor, por la luz, por el ejercicio y el masaje. Es una definición un poquito ambigua, pero es en base a lo que debemos de trabajar. Recuérdense que esto es para trabajar en Estados Unidos. Un terapista físico realiza una evaluación que envuelve una serie de test específicos y medidas como parte de un examen que identifica en realidad cuáles son los impedimentos que tiene un paciente. Estos impedimentos son la razón por la cual el paciente no es capaz de hacer lo que normalmente él hace. El uso del estiramiento, de la terapia manual, el ejercicio y técnicas de condicionamiento serán usados para tratar estos impedimentos que causan las limitaciones funcionales, permitiendo que el paciente mejore su movilidad, su fuerza, disminuya el dolor y pueda retornar a su nivel previo de función. Entonces, sí, quisiéramos ejemplificar cuáles serían esos impedimentos. Por ejemplo, un impedimento en el rango de movimiento como produce una limitación funcional. Y esa limitación funcional nos llevaría a lo que sería una discapacidad. Ejemplo de un impedimento de rango de movimiento es que una persona puede ser incapaz de hacer el squat, o sea, de agacharse, ¿verdad? Mantenerse agachado con las rodillas dobladas. Y como discapacidad, esa persona sería incapaz de trabajar como catcher en béisbol. Un impedimento de fuerza, y estoy poniéndote en el caso deportivo para no irnos a los extremos, sería una persona incapaz de saltar. Por lo tanto, esa sería una persona que no puede hacer ese tipo de trabajo. Tendría la discapacidad de saltar a través de algo, de una valla o algo por el estilo. Podría ser un impedimento en el balance. Esa persona sería incapaz de mantenerse sobre una pierna, y parte de lo que realizamos en la caminata y en nuestra diario del día a día se convertiría en una discapacidad. En este caso, por ejemplo, de hacer un giro rápido. Estos comentarios arriba en la tabla no significan que usted va a estudiar el rol de terapista físico ni del asistente de terapia físico, porque la terapia maneja los impedimentos, como son el rango de movimiento, estos límites precisamente disminuyen la función de la persona o la habilidad para hacer otras cosas, y esto se traslada, como ya les expliqué, en una discapacidad. Sin embargo, las técnicas para evaluar e identificar los impedimentos, los límites de la función y al final determinar la discapacidad es función del terapista físico y del terapista asistente. Tu rol como Physical Therapy Aid está desarrollado debajo y estrictamente la supervisión de un terapista físico con licencia. Las licencias son estatales. O sea, si yo saco mi licencia de Nueva York, por ejemplo, todos ustedes podrían sacar una licencia temporal de 1 año. Voy con mis documentos, voy a la ciudad de mi estado y saco una licencia temporal. Me dan un permiso para en 1 año tomar el examen y poder insertarme. Pero ¿qué pasa con nosotros los que estamos entrenados en el extranjero? ¿Por qué no tenemos? Investigo y todavía no hay uno que lo tenga, la licencia como terapista físico, que haya dado el salto de nuestro país, tomar el examen y sacar la licencia. Bueno, pues simple y sencillamente
nosotros no lo hemos podido hacer porque hay instituciones muy fuertes como la APTA y la FSCPT y la Escuela de Enfermería, que son quienes controlan esas licencias. Porque nuestros currículums no están equiparados o porque nuestras universidades aún no han sido acreditadas y muchas de ellas están en proceso. No quiere decir que nosotros no tengamos los créditos, no tengamos los grados, no tengamos la capacidad que tiene cualquier terapeuta físico en Estados Unidos, sino que no cumplimos con algunos requerimientos de documentos. Quiere decir que nosotros podemos a través de esto ir dando el salto. Porque algo que quiero comentarle es que aquí usted necesita, cuando usted se inserta, que relaciones que alguien conozca su trabajo, relaciones que alguien le diga, aquí hay una posición que tú eres capaz de hacerlo, que yo te voy a ayudar, que tú puedes hacer esto, o ve donde fulano que te puede insertar. Eso es así, al igual que en nuestros países. La historia de la terapia física tiene componentes de muchos años atrás. El campo de estudio no fue establecido hasta el 1881, cuando un sargento de una escuela fue como identificado, localizado en Boston. Este sargento fue la primera escuela de educación física y de terapia física. La terapia física creció considerablemente durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, debido a que estas grandes guerras, lamentablemente muchas personas fueron lesionadas, quedaron vivos y necesitaban reinsertarse, ¿verdad?, a su vida normal, familiar, social y laboral. Estas guerras mundiales también, debido a ellos, el Congreso pasó una legislación que creó los hospitales de restauración, así se llamaban anteriormente. Y estos hospitales de restauración pues necesitaban personal, staff, que fuera capaz de restaurar la función. A través de la influencia de muchas personas durante estos inicios surgió el crecimiento de la terapia y fue Mary Macmillan, una mujer que nació en 1880 y murió en el 59 del siglo pasado. Es conocida como la primera terapista en Estados Unidos que trabajó en la medicina restaurativa, que era como se llamaba anteriormente, y ella jugó un papel primordial en el desarrollo de la terapia. Ella estudió terapia física aquí en Estados Unidos, luego hizo un posgrado en actividad física que incluía ejercicios correctivos, masaje, electroterapia, cuidados después de las fracturas, lo que son las órtesis dinámicas de escoliosis, la psicología, neurología y neuroanatomía. La señora Macmillan, trabajó en un momento crucial para desarrollar los principios en cuanto a cómo un daño, específicamente la idea de que el movimiento temprano podía mejorar y inclusive sanar o prevenir una discapacidad. Después de retirarse, la señorita Macmillan o la señora Macmillan dejó creado lo que se llamaba la Asociación Americana de Mujeres Terapistas Físicos. Esta organización fue la precursora de lo que es hoy la American Physical Therapy Association, que es la que actualmente rige la profesión en Estados Unidos. Cuando la terapia física comenzó a crecer, mucha gente y la vida de mucha gente fue tocada a nivel básico, sobre todo en la época de la pandemia del polio, de la epidemia del polio. Los primeros terapistas físicos comenzaron a desarrollar tests, sobre todo. El virus del polio, ¿verdad? De cada
situación mala, aparece el desarrollo de algo nuevo que puede ser beneficioso para el futuro. Entonces, esto vino a crear la legalización y ya no se trataba como caridad el derecho a recibir la terapia física. Y por ejemplo, March of Dimes, que es una institución que existe aquí en Estados Unidos, reconoce ya en esa época la importancia del cuidado de polio, de los niños que son afectados por polio. Sobre todo, esto que ocurre en el medio de estas dos grandes guerras mundiales. Entonces, aquí el terapista físico aparece, ¿verdad? Como un salvador, como una persona importante que puede asistir a las personas a restaurarse. La demanda de los terapistas físicos escaló tanto que entonces se creó, o sea, se necesitaron tantos terapistas físicos que dijeron, bueno, vamos a hacer un nivel de terapistas asistentes y de aides, los cuales también juegan un papel muy importante, pero este nombre no fue ya dado hasta muchos años después. Este término fue requerido identificar quién era un asistente, cuáles eran los servicios que iba a dar y quién iba a ser llamado aide. En la práctica actual, el terapista físico como profesión está envuelto, como ya hemos dicho, en la restauración de la función. Como ya les mencioné, la Asociación Americana de Terapistas Físicos tiene capítulos estatales y líderes en el campo de la terapia que influencian en la legislación para mejorar los estándares de cuidado y establecer la visión, o sea, especialmente las leyes que deben de regular la profesión de la terapia física. La APTA también influenció en la creación de los doctorados en terapia física, los cuales son en cada estado diferente. Para usted, de hecho, la APTA tiene como meta que en el 2030 todos los terapistas físicos, ¿verdad?, que tengan el bachelor degree, pues con su licencia pasen al máster. Y del máster unos buenos cuantos se especialicen. Entonces son esos súper especializados que van a ser los profesores que se van a encargar a enseñar en las universidades. Al iniciar como terapista físico, usted está dando un pequeño paso para su siguiente parte en este viaje. ¿Qué perspectiva tenemos? Bueno, en cuanto al porcentaje de empleo proyectado entre el 2012 y el 22, o sea, el año próximo, los asistentes de terapia físico crecería en un 41%. Pero recuérdense que hemos vivido lamentablemente una pandemia. Entonces, ese porcentaje se va a disparar. Yo quiero comentarles a nivel personal que tengo un tío que posterior a COVID, él ha quedado con disfunción pulmonar y está todavía ingresado, recibiendo sus terapias en un hospital muy bueno, muy reconocido en Nueva York, en NYU, que es el hospital de la Universidad de Nueva York. Es un hospital privado de investigación. Y debido a la pandemia, las consecuencias respiratorias, las consecuencias de que un paciente duró mucho tiempo encamado, se está necesitando mucho más aún los terapistas. Pero si hablamos de sueldo, un asistente, esto fue en mayo del 2002. Recuérdense que aquí los precios, el pago que usted recibe depende de estado. Nueva York es uno de los estados que más paga. Y el mínimo que le deben de pagar a cualquier persona en una compañía que tenga más de 15 empleados es $15 la hora. Algunas instituciones le ofrecen a ustedes oportunidades, como son pertenecer a una unión, el cual le daría a usted una oportunidad que en un futuro
usted tenga un extra fondo de retiro, ¿verdad? También fondos 401, pero ya el mínimo para un terapista físico no es de $15. Eso es para pequeñas instituciones. Generalmente es de $22 a $36 para un aide. Depende de donde usted trabaje. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, la media para un aide debería de ser 39,430. Pero ¿qué pasa? Si yo vivo muy retirado, pues los pueblos más pequeños tienden a pagar menos, pero también el nivel de costo de la vida suyo es menos. Este mapa significa, ¿verdad? Aquí me gusta enseñarlo por los diferentes estados. Los más oscuros es donde mejor se paga. Lo siento, Diego, pero en North Carolina es uno de los segundos que mejor se paga, no es el mejor, ¿verdad? Esto es para los terapistas físicos y esto fue en el 17. Esta estadística es del 17. Les digo que está mucho, mucho mejor. Y hay muchos otros beneficios que uno después obtiene con los empleadores, que uno va discutiendo, ¿verdad? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, está bien, está todo claro. Me ha gustado la exposición. Okay. Bueno, quiero comentarles que parte de la iniciativa aquí también es que ustedes aporten algo nuevo debido a sus experiencias. Yo estoy feliz de que las personas que están hoy aquí tienen experiencia y asignamos, por ejemplo, de acuerdo a lo que no hemos abordado bien, pues una pequeña tarea para la próxima semana, algo que quiera aportar, porque eso también nos vuelve a desempeñar como la confianza que a veces uno medio pierde. Dice, ah, sí, ¿verdad? Ay, sí, ¿verdad que yo sé hacer eso? Oh, eso es facilito para mí. Si ustedes se han dado cuenta, las diapositivas están en inglés, porque el examen es en inglés, pero los términos médicos que están en ese examen, y de hecho vamos a repasar preguntas que salen en el examen, aproximadamente el 80%, las repasamos aquí. Entonces, es por eso que yo insisto en dar las clases, que las diapositivas estén en inglés y nosotros estemos aunque yo las hable en español. Okay. Share screen. Volvemos. Bien. El segundo capítulo. Vamos a hablar de esto un poquito y luego tomamos 5 minutos de receso por si quieren ir al baño, tomar agua o buscarse un cafecito, ¿verdad? Bueno, oportunidades de la carrera. Como ya les expliqué, fíjense, las 5 personas, perdón, que están aquí como con un uniforme blanco, ¿sí? Me parece que pueden ser el terapista o la terapista, los asistentes, los aides. Si pueden ver, aquí se viste muy cómodo, de una manera no tan formal, porque de hecho necesitamos tener movimiento. Quizás tengamos a la administradora, el front desk, ¿verdad? Estas personas que no están con el uniforme. Si alguien preguntó algo. Ok. Ok, a Marianela nos va a enviar un documento sobre aportes. Gracias, Marianela. Ok, bien. ¿Qué oportunidades en educación usted tiene? Bueno, pues si usted quiere, para hacer physical therapy, como hemos discutido, usted debe tener la habilidad de manejar una computadora y otra tecnología es bastante ayuda, le ayuda bastante. También la habilidad de leer y seguir instrucciones. Muchas facilidades o muchos lugares están felices de contratar ayudantes y sobre todo gente como ustedes que tienen ya conocimiento en el área de salud. Pero si tienen la certificación, esto lo ayuda mucho más. Muchos terapistas físicos y terapistas asistentes comenzaron como esto, como ustedes están comenzando hoy.
Luego se van a la escuela y continúan. Vamos a ver. Ok. Bien. Un momento. Bien. Entonces, les voy a escribir luego aquí mi correo electrónico para que lo tengan y cualquier duda, también mi teléfono, pueden escribirme por WhatsApp. Un terapista asistente, si usted está interesado, para quienes viven en Nueva York, la guardia lo da. A mí me dijeron, pero mejor vete a hacer PTA porque tú tienes una licencia que puedes trabajar no individualmente, sino, pero te ayuda. Pero dije, volver a la universidad para hacer un PTA menos de lo que yo tengo. Bueno, para algunos lo han considerado y están pensando esa opción. Como terapista físico, ya yo les dije que hay un examen nacional que usted debe de pasar. Este examen usted debe de haberse graduado de una universidad acreditada en Estados Unidos de terapia física. Si usted no ha sido acreditado y se graduó en el extranjero, al igual que nosotros, usted lo que tiene que hacer, les voy a dar una orientación, es tomar su título, mandarlo a traducir, sobre todo de la UES, en la UES, y junto con sus asignaturas. ¿Qué pasó? Yo lo hice y luego fui a la FS Foreign como extranjero. Envié, entonces, después de que pago un dinero, esto y lo otro, me dicen, tienes que traducir el sílabus, porque la universidad no está acreditada. Si hubiera estado acreditada en el tiempo que yo me gradué ese sílabus, pues no hubiera tenido que llevar. El sílabus, Marianela lo sabe, es un libro gordote y por cada página te cobran $95 de traducirlo. Entonces ahí yo me quedé, yo dije, no voy a seguir, porque de hecho ya yo tengo cierta edad que no va a estar bromando como terapista física. Entonces, ¿qué pasa? Usted sí puede manejar e irse a otros máster, posgrado, que están relacionados, pero al estar ya insertado en el medio, al tener experiencia de trabajo en Estados Unidos, usted es considerado para entrar a esos másteres y a esa universidad. Y se lo digo por experiencia no solo mía, sino de mucha gente que ha estado aquí en la institución, dentistas que para poder entrar a su maestría de dentista han tenido que hacer otra maestría, a la especialización han tenido que entrar a otra maestría relacionada y así sucesivamente. ¿Dónde yo puedo trabajar? Pues como les digo aquí, en centros de unidades de cuidado agudo, en clínicas de pacientes externos, en centros de gimnasios como los NYCA, los centros de cuidado subagudos, en los centros de cuidado de enfermería, en board and care homes. Esos son comunidades de ancianos retirados, también en las escuelas, sobre todo en los pueblos pequeños, o sea, no en las urbes, así como en New York City, sino en las exteriores. Ellos los aceptan más fácil porque en las ciudades grandes hay como más competencias a nivel de las escuelas. En los hospicios y en los hospitales especializados de rehabilitación. Las unidades de cuidados agudas están generalmente en un área metropolitana, en el área del hospital, pero también puede haber en el área rural. Puede ser en un hospital especializado o no. Y esto puede ser en algunos tipos de cuidado específicos, como por ejemplo hospitales de quemado, hospitales pediátricos o hospitales de medicina deportiva. Aquí, por ejemplo, está el Hospital de Cirugía Especial. En Guayú tiene un área, el Ross Hospital, que es solo para rehabilitación. Y llevan pacientes agudos sobre todo. Sería un hospital así, ¿verdad? Un hospital grande. Las clínicas de pacientes externas son clínicas más pequeñas, ofrecen acceso directo a los pacientes, no tienen necesariamente que ver a un médico, pero las legislaciones permiten que el seguro médico pague a estas clínicas. Y son muchas de las clínicas que los profesionales como nosotros decimos, bueno, voy a poner una clínica, porque usted puede comprar a una franquicia, pero esto le da a usted la experiencia para poder hacerlo.
cómo funciona ese tipo de negocio. Como pueden ver, esto es una clínica pequeña, un local pequeño. Los centros de gimnasios, como ya les dije, en YCA, en todos lugares aquí. Puede ser personas normales. Generalmente hay un terapista físico que trabaja para ahí. Me consta que hay un aide que asiste mucho al paciente. Yo tuve un trabajo como physical therapy aide en una clínica pequeña que había especialidades y yo básicamente lo único que hacía era doblar las toallas, preparar las toallas y para este trabajito sí es fácil. Envolver las compresas, colocar al paciente en la cama. Ese es el trabajo del physical therapy, ese tipo de clínica. Es muy bonito de verdad. Entonces, unidades de cuidados subagudos o centros de cuidados, ¿verdad? Hay pacientes que requieren ventilación, medicación significante, necesitan intravenosa, alimentación intravenosa o tienen otras necesidades que necesitan la supervisión permanente de una enfermera. Eh, Son como vivienda, un poquito de vivienda, ¿verdad? O el paciente está en transición para o irse a la casa o a otro lugar. Los nursing homes, ¿verdad? Así le pongo los nombres para que sepan cómo se llaman esas instituciones. Se escriben en inglés cuando ustedes vean esas siglas, porque sobre todo si tú quieres buscar un empleo en un lugar así, yo lo googleo y busco SNF, near me, cerca de mí. Entonces, los impedimentos de estos pacientes pueden variar en severidad. Pueden ser personas que estén disponibles para regresar a su casa, pero no tienen familia o amigos que los asistan en la transición. Por lo tanto, se permite al paciente que gane un poquito más de fuerza y de independencia en sus necesidades antes de mandarlo a la casa. Aquí tenemos. Entonces, como pueden ver, son lugares de transición. Estos lugares de transición ya tienen un nivel de dirección más amplio, un board de directores, hay un lado que es enfermera, administrativo, y como pueden ver, déjame ver, no me permite ampliar. Si ven aquí, si ven aquí, hay inclusive un área de rehabilitación, un asistente de rehabilitación, y es ya un centro con mucho más burocracia. Las casas de retiro y centros de cuidado de ancianos, como pueden ver, también trabajé en uno de esos. Me encantó aquí en Nueva York, pero me quedaba muy lejos. Y hacíamos así, poníamos a muchos de los pacientes después del desayuno, ellos iban al área de recreo y lo poníamos a hacer ejercicios grupales, a bailar. De hecho, aquí hay una profesión que es terapista recreacional. Mucha gente decide irse por esa área, terapista recreacional, y le da la oportunidad que quizás tú trabajas 4 horas en este centro, luego en la tarde trabajas en otro, los fines de semana trabajas en otro, y es bastante divertido. A mí me gustó muchísimo trabajar ahí. En la escuela, ustedes saben que la idea aquí es insertar a los niños a lo más normal posible. Entonces puede que tengamos niños con alguna discapacidad motora o física, pero está en la escuela. Entonces no queremos que el niño pierda sus horas de escuela, se quede en la casa esperando al terapista o que la mamá tenga que perder su trabajo llevando al niño a, la terapia. Entonces, los sistemas de salud y de educación están unidos para que los niños reciban, ¿verdad?, la mayor oportunidad de educarse y crecer en un ambiente normal. Entonces, ¿qué hace ese niño? Que quizás en media hora dentro de su horario escolar hay un área para los terapistas y los terapistas asistentes. A veces el terapista asistente es contratado para estar al lado del niño durante sus horas de estudio y pagan bien, tienen unión, le pagan al terapista cuando no hay clases, es también algo a pensar. El hospicio son facilidades que asisten al paciente para el final de su vida.
Son pacientes que sus enfermedades ya están terminales. Quiere decir que sus días han sido, lamentablemente, se espera cuando puede terminar. Pero una persona, aunque ya tenga sus días, eh, la esperanza de vida se esté ya disminuyendo, los terapistas asisten en sus más básicas necesidades, como es la movilización en la cama, las transferencias, la prevención de escaras y los ejercicios básicos, ¿verdad? Porque muchas veces nos olvidamos, pero vamos a levantar los bracitos para que aumente su capacidad respiratoria. Son cosas que alivian, sobre todo a nivel emocional, a los pacientes. Los tratamientos varían de paciente a paciente y esto envuelve entrenamiento no solo a los pacientes, sino también a los familiares y algunos miembros de la otra posición de cuidado que estarán durante estos momentos finales. Pueden ver, aquí tenemos una persona en un hospicio y quiero que aprendamos la diferencia, lo que es medicina paliativa y hospicio. O paliativo significa para cualquier persona que ha sido diagnosticada con una enfermedad tratable para el resto de su vida. Vamos a mantener la calidad de vida y reducir los síntomas de las enfermedades. Eh, en investigaciones recientes sugieren que los pacientes de cáncer que reciben cuidados paliativos, su vida se prolonga más y es mejor en calidad. Sin embargo, el hospicio, el paciente ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal o con una condición terminal y el hospicio provee a estos pacientes con una vida digna, ¿verdad? Lo más que su paso sea lo más digno posible y si es posible libre de dolor. En Estados Unidos los hospicios son administrados por en la casa del paciente, mientras que en Rusia el concepto de hospicio es en un amplio grande. Por eso muchos pacientes aquí tienen la opción, ¿verdad? Si desean terminar sus días en su casa y recibir entonces el tratamiento en su casa. La rehabilitación en hospitales es dinámica, es altamente potenciada. Sobre todo hay pacientes de todo tipo, jóvenes. El tratamiento incluye sesiones largas de hasta 2 a 3 horas por día, porque incluye muchas veces la combinación del terapista físico, de la ocupacional, el terapista del habla, y ahí también muchas veces aprovecha el trabajo social, aprovecha también el psicólogo o orientador. Los terapistas ahí son como señalado para pacientes que se necesitan desarrollar en ambientes intensos. El criterio de admisión es estricto, por eso es difícil que a nosotros nos llamen para diagnóstico específico en rehabilitación, en estos hospitales de rehabilitación, y se admiten pacientes con patologías normales, pero que tienen comorbilidades adicionales, como son, por ejemplo, pacientes con diabetes, pacientes post un infarto, post un derrame cerebral. Estos hospitales también son, por ejemplo, los hospitales de veteranos, que los vemos aquí mucho, desafortunadamente, pero también aportan mucho para estos veteranos la gran oportunidad de reinsertarse en la vida. ¿Cuáles son las skills, o sea, las destrezas que usted como terapista físico debe de tener? Pues una muy importante
es que de acuerdo a su posición, usted primeramente debe de tener interés en lo que usted está haciendo y debe de adquirir otras que se le desarrollarán en el camino. Entonces, dentro de estas destrezas, skills, está ser dependable. Significa que, o sea, traducirlo en español me hace difícil, pero es que los demás sepan que cuentan con usted. O sea, la gente sepa que usted es una persona que lo va a asistir en lo que ellos necesitan. Accountable significa que usted tenga fortaleza y el conocimiento de cómo usted, su profesión puede afectar a las personas de una manera positiva o negativamente. Tiene que ser organizado, porque puede que un día sea muy suave, pero que al siguiente día pasen varias cosas importantes. También hay que ser flexible, porque las cosas pueden cambiar de un momento a otro y el día no siempre será el mismo. Tiene que saber usar la tecnología y los teléfonos celulares. Dirá, pero sí, yo uso WhatsApp, esto y lo otro. Hay algunas aplicaciones, algunos lugares que usan softwares que a veces para nosotros son un poquito complicados. Entonces, siempre hay que tratar de actualizarnos lo más que podemos, aunque aquí los empleadores tienen la obligación de entrenarlo en los softwares que ellos le están utilizando, porque cada quien utiliza diferentes récords clínicos y poco a poco usted adquiere destreza. Tiene que ser fluente, o sea, no solamente saber la tecnología, sino estar bastante familiarizado como con una computadora, como saber utilizar un fax, que aquí se usa en nuestro país, no. Cómo enviar, cómo hacer un documento que se convierta en PDF, que sea más seguro. Además de tener estas herramientas básicas de computación. En cuanto a tecnología, muchas clínicas son estrictas en el uso de teléfono celular o de laptops o de cualquier tecnología. Ese lugar que yo dije que iba con los señores mayores que yo disfrutaba mucho, tenían la gracia, es un centro de una raza, de que todo empleado debe de entregar su celular en el momento que llegue y lo recoge cuando se va. A mí me pareció eso una indelicadeza y una falta de respeto, porque yo soy capaz de no responder el celular en mi horario de trabajo, ¿verdad? Pero todos podíamos tener una emergencia familiar o algo, ¿verdad? Que inclusive cuando hay una tormenta, lo primero que nos llega a uno es un aviso por el celular de que habrá un tornado en cierta área, de que puede haber una inundación en cierta área. Entonces a mí me parecía que eso era una falta de respeto en cuanto a todo el personal, no era solamente a los terapistas. Por lo tanto, comprométase a mantenerlo en modo de silencio. Eh, eh, y cuando usted esté en su break o en su descanso, pues recoja los mensajes que podían ser importantes para usted. Pero por favor, no comience a abrir Facebook, Instagram en su hora de trabajo. No use, sobre todo, a mí no me gusta usar el internet de los lugares de trabajo, porque usted no sabe quién tiene su data, quién puede robarle su data o sus cosas muy personales. El no usar su teléfono significa que usted está enfocado en el paciente. Pero a veces, no sé si le ha pasado a usted de que uno quiere enseñarle un ejercicio a un paciente. ¿Y dónde está? En el celular de uno. Entonces, es como que un arma de doble filo. Se los pongo porque esto es lo que dice el libro, ¿no? Y recuérdense que algo muy importante dentro de nuestras competencias o habilidades que debemos de tener es ser capaces de saber tomar los signos vitales.